Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos hoy en el versículo 18 del Evangelio de Mateo, capítulo 26, que así nos dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 26, versículo 18 dice: y él dijo, ese él hace referencia a Jesús. De hecho, si tú tienes la Reina Valera del 60, probablemente ese versículo lo vas a tener en rojo. ¿Por qué? Porque son palabras pronunciadas por la misma boca del Señor Jesucristo. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Ayer lunes empezábamos a ver cómo el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que también veíamos que es el día de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús que dónde quería que ellos preparasen el lugar para comer la Pascua. Y ahora en este versículo 18 encontramos la rápida respuesta de Jesús, donde lo primero que hace es darles unas órdenes bien concretas, bien específicas. El Señor les dice: id a la ciudad a cierto hombre. Oye, te vas a dar cuenta en toda la vida de Jesús que Él nunca improvisó. A Él nada le tomó por sorpresa. Cada vez que le preguntaban algo o cada vez que ocurría algo, sea lo que sea, vemos como el Señor tenía la capacidad de tomar el control, tomar las riendas de cada situación. Aquí vemos como el Señor no improvisa diciendo algo como, bueno, pues no sé, donde se pueda cenaremos. No. Jesús ya lo tenía todo perfectamente controlado y organizado. Puede ser que haya cosas que para nosotros se nos salga de control, pero aún así tenemos que tener la tranquilidad, la seguridad, la confianza de que para nuestro buen Dios todo está bajo control. Isaías dice en el capítulo 46, en los versículos 9 y 10, que Él es Dios y que tiene la capacidad de anunciar lo por venir desde el principio. Isaías dice que Dios tiene la capacidad de tener el control del futuro. Esto es algo que lo vemos constantemente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por ponerte algunos ejemplos. Cuando nació en Belén no fue un accidente como José y María quizá creyeron, sino que fue el cumplimiento exacto de una profecía que Miqueas en el capítulo 5 y en el versículo 2 ya profetizó. Cuando entró Jesús por Jerusalén montado sobre un pollino y toda aquella gente, aquella multitud le recibió como un rey, eso tampoco fue casual, sino que se estaba cumpliendo lo dicho por el profeta Zacarías allí en el capítulo 9 y en el versículo 9, siglos atrás. Ya hemos visto cómo ni aún la traición de Judas le pilló por sorpresa, porque el Señor controla los tiempos. Nosotros vivimos en el hoy, en el ahora, pero Dios no. Dios es atemporal. Dios no tiene tiempo. Dios no se limita a un tiempo ni a un espacio. Nosotros vivimos encerrados en una franja muy pequeña llamada presente. No podemos ni volver al ayer y tampoco podemos entrar en el mañana cuando queramos. Pero así no es Dios. Dios ya conoce el final de la historia. Es más, el propio Señor Jesucristo dijo en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y en el versículo 8, que nosotros incluso antes de orar, ya Dios conoce nuestras necesidades antes que se las pidamos. ¿Por qué? Porque Dios es atemporal. Mira este versículo, qué interesante, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 y en el versículo 8, cuando dice que el Cordero, que es Jesús, fue inmolado desde el principio del mundo. Pero no era que la muerte de Jesús en la cruz para nosotros tiene solamente 2000 años de historia. Sí, es cierto. Pero este texto dice que Jesús fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué? Porque Dios no está sujeto al tiempo como lo estamos nosotros. Antes de que Adán pecara, ya Dios había preparado un plan de salvación.
Antes de que existiera el más mínimo problema ocasionado por el pecado, ya Dios había provisto la solución de todo eso. Por eso Pedro dice en la primera carta que escribe, allí en el capítulo 1 y en el versículo 20, que Cristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Lo que para nosotros ocurrió quizá en un momento concreto de la historia, hermano mío, eso ya para Dios formaba parte de un plan eterno y divino que había sido establecido desde antes de la creación. Así que ten paz en todos los aspectos de tu vida. Muchas veces nosotros nos afanamos, nos desesperamos porque vemos solamente el problema, ¿verdad? Nosotros no logramos ver la salida. Nuestros ojos se centran únicamente, en la enfermedad, se centran solamente en la necesidad, en la prueba que estamos atravesando en ese momento. Pero nuestro Dios tiene el control de todo. Los discípulos no sabían dónde iban a celebrar esa noche la Pascua, pero tranquilo, que ya Jesús lo tenía todo controlado. El Señor les mandó a ir a la ciudad, porque allí dice él que se iban a encontrar con cierto hombre a quien tenían que darle el siguiente mensaje. Díganle que el maestro dice, mi tiempo está cerca y en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Qué tremendo, ¿verdad? Yo siempre me he preguntado, oye, ¿de qué hombre estaría aquí hablando Jesús? ¿Quién sería? Lo cierto es que no se sabe. Pero cuando nosotros leemos esta historia en los otros evangelios, porque también se cuenta en el Evangelio de Marcos y también es narrado en el Evangelio de Lucas, allí quizá hay algunos detalles más, como por ejemplo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14 y en el versículo 13, cuando dice que ese hombre les va a salir al encuentro a ellos con un cántaro de agua. Pero nada más. Lo cierto es que hay muchas teorías. Hay muchas interpretaciones de quién pudiera ser ese hombre, pero como siempre decimos, siempre repetimos, lo que la Biblia no dice, usted no lo invente. Pero lo que sí quiero resaltar, antes de terminar, es el mensaje que Jesús le dio a los discípulos para transmitir. En este caso, el mensaje era para un solo hombre, ¿verdad? Ese del cántaro de agua. Pero a cada uno de nosotros, Jesús también nos ha ordenado transmitir un mensaje. El Señor dijo en el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 16, versículo 15, que nosotros tenemos que ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Jesús nos ha dado la gran comisión de predicar el Evangelio a todas las personas. Como dijo el apóstol Pablo cuando escribió la primera carta que le escribió a la iglesia de Corinto, en el capítulo 9 y en el versículo 16, ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! Mira esto qué bonito. Los discípulos se acercaron al Señor para ver dónde tenían que preparar la Pascua. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Darles un mensaje a transmitir. Con esto lo que te quiero decir es que muchos de nosotros nos acercamos al Señor, qué sé yo, por diferentes motivos. Pero siempre la respuesta del Señor, ¿cuál es? Darnos un mensaje a transmitir. Algunos se acercaron a Jesús buscando respuesta a sus problemas, buscando una solución para sus necesidades, buscando dirección para sus vidas. Y mira, y créeme que Jesús tiene respuesta para todas esas peticiones. Pero nunca olvidemos que el propósito final del Señor no es simplemente resolver nuestros problemas, sino que el propósito es enviarnos con el mensaje del Evangelio. Nuestro propósito no es solamente recibir de Cristo, sino hablar de Cristo. No es solamente conocer el Evangelio, sino anunciar el Evangelio. Así que pongámonos manos a la obra de inmediato para obedecer ese mandamiento de Jesús de predicar el mensaje que Él nos ha encomendado, que es su Evangelio. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi buen Dios, porque tú has permitido que nos acerquemos a ti. Tú nos has recibido como a hijos, nos has adoptado por hijos, nos has dado ese espíritu de adopción.
Y hoy podemos acercarnos a ti y tratarte como a un Padre, más que a un Dios, como a un Padre. Señor, en el nombre de Jesucristo, oro para que tú puedas bendecirnos. Oro para que, sea por el motivo que sea que nos acercamos a ti, que cumplamos con tu voluntad de transmitir el mensaje que tú nos has encomendado. Que podamos ser predicadores de tu evangelio. Que podamos ser sembradores de la semilla de tu palabra. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y recuerda que Dios te ha establecido como un predicador de su palabra. Quizá todavía no tienes la destreza de predicar, quizá todavía tienes... no voy a decir vergüenza, porque vergüenza no tenemos, pero quizá ese temor que todavía no te has soltado. Bueno, pues comparte estos devocionales, comparte estos mensajes, predica indirectamente a través de estos vídeos, a través de personas como yo o tantas otras personas que estamos compartiendo la palabra del Señor. Hazla llegar a cuanta más gente mejor. Predica a través de los predicadores. Comparte este mensaje, suscríbete al canal, dale me gusta y apoyemos siempre todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.